Vamos a continuar estudiando la vida de Elías y con la ayuda de Dios concluiremos la vida de Elías en esta noche y vamos a quedarnos ahí en Segunda de Reyes capítulo 1, primero Dios. Y es importante que usted sepa estos personajes que encontramos en estos libros. Todos estos libros ya hemos visto y sabemos que es historia de Israel. Sabemos que hay muchos nombres y estamos estudiando todos los reyes en Israel, en Judá, cómo el pueblo de Israel en sí se separó. En el año 930, después de Salomón, ¿se acuerda usted? A la muerte de Salomón, Dios dividió la nación de Israel. Al norte quedó las 10 tribus que se conocen como Israel, y al sur quedaron 2 tribus que es Judá y Benjamín. No sé, esta cosa suena un poco raro, ¿no? Ahora mucho eco. Sí. Y al sur quedaron 2 tribus que se conocen como Judá. Y es ahí en donde empezamos a ver estos profetas que Dios empieza a levantar para hablar al pueblo de Israel y para llamarlo para que regrese a él. Y si nos acordamos, en los capítulos que acabamos de ver, los reyes Jeroboam, que era el rey que tomó Israel, y Roboam, que fue el rey de Judá, dice que los reyes de Israel empezaron a hacer lo malo. Y Jeroboam hizo algo que el pueblo había hecho después de haber salido de Egipto, ¿se acuerdan? Que construyó 2 becerros de oro. Y Dios no vio esto con agrado. Al contrario, esa misma razón fue por la que Dios le dijo que le quitaría el reino. Y en el sur, en Judá, reinaba Rehoboam, aunque Rehoboam se puede decir que no fue tan malo como Jeroboam. Siempre continuaron haciendo estos ritos, estos sacrificios a los dioses paganos de Canaán y de todas esas regiones. Y ahora estamos viendo la vida de Elías, un profeta que me ha impactado grandemente. Me ha impactado porque es un profeta que habla la palabra de Dios, habla la verdad. Es un profeta que es muy directo, pero por esa misma razón la gente no lo quiere. Y los reyes de los que estaban en este tiempo, Acab, que era uno de los peores reyes que vivió en este tiempo, definitivamente no quería a Elías, junto con su esposa, que se llamaba Jezabel. Jezabel es una mujer que la palabra de Dios se refiere y constantemente hace referencia al pecado de Jezabel. Aún Apocalipsis menciona a Jezabel por el pecado de esta mujer. Era una mujer mala, como vamos a ver en esta noche. Así es de que estamos en el capítulo 18 y si usted se acuerda en dónde nos quedamos, Elías acaba de detener o acaba de orar para que la lluvia se detuviera. Por 3 años. 3 años se detiene la lluvia. Después de 3 años, Elías regresa a Acab y le dice que va a volver a llover. Y Acab no está muy contento con Elías, pero recibe las respuestas. Y después de esto, Elías, ahí mismo en el capítulo 18, se enfrenta contra los 450 profetas de Baal. Y es ahí donde nos quedamos rápidamente, lo vimos la semana pasada, así es de que quiero volver a pasar esto como un repaso. El versículo 20 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Usted ya conoce la historia. Le dice Elías que cada uno haga un sacrificio. Ellos
toman un toro, hacen su altar y lo ponen ahí en el altar y empiezan a clamar a Baal desde la mañana hasta mediodía, 6 horas clamando, y dice que gritaban, brincaban, se cortaban las manos, echaban sangre por todos lados, y Baal no le respondía. Y Elías les dice tanto que se burla de ellos en cierto modo, les dice: clamen más recio, es un Dios, quizás está ocupado, quizás anda por ahí paseando, quizás está ocupado y no los oye, ¿verdad? Y sabemos que Baal obviamente no responde. El versículo 30, vemos aquí a Elías y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con piedra un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Israel, de Isaac y de Israel, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mano tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaban en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Es interesante, mis hermanos, y hacíamos énfasis como ya en estos días no es necesario que Dios mande fuego del cielo, porque ya su palabra nos dice en el libro de Hebreos que ya nos ha hablado a través de los profetas, y ahora en este tiempo nos dice: ha hablado a través de su Hijo. Entonces ya Dios no necesita mandar fuego del cielo para demostrar su poder, porque ya su poder está escrito en la palabra de Dios. Nosotros lo podemos leer. Y dice la palabra de Dios: bienaventurados los que sin ver han creído. Nosotros no hemos visto estas maravillas, no hemos visto fuego descender del cielo. ¿Cuándo fue la última vez que vio usted fuego descender del cielo? No hemos visto una columna de fuego ni una nube que sigue al pueblo de Dios. Pero porque tenemos la palabra de Dios, por fe creemos que todo esto es verídico, que todo esto sucedió, porque Dios sigue siendo el mismo. Pero es interesante que aún después de todo esto, Elías, en el capítulo 19, encontramos a un hombre temeroso. Y es ahí en donde se encuentra en el versículo 1 acá: dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se levantó debajo de un enebro, se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose bajo el enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Aquí vemos a un hombre
diferente, ¿no le parece? Acaba de hacer caer fuego del cielo. Acaba de resucitar al hijo de una viuda. Acaba de hacer que el aceite no se acabara. Acaba de detener la lluvia y orar porque la lluvia volviera a venir. Y ahora con una carta de una mujer que le dice, te voy a matar, sale corriendo. Y saben, mis hermanos, que a veces somos así nosotros. A veces nos podemos relacionar con esto. A veces Dios usa nuestra vida. Nos usa de una manera que no lo podemos entender, no lo podemos explicar. Pero es en ese entonces cuando el enemigo va a venir a atacarnos. Cuando usted se siente que Dios está empezando a hacer cambios en su vida, que Dios empieza a usarle, es cuando el enemigo va a venir a ponerle tropiezo. Y va a venir a hacerlo que se desanime, a hacerlo caer de una u otra manera. Tanto que Elías dijo, prefiero morirme, quítame la vida, Dios, quítame la vida. Y a veces nosotros quizás así nos sentimos, mis hermanos, nos sentimos, ¿para qué? No vale la pena nada de esto. Mis hermanos, cuando usted esté en esos momentos, acuérdese, eso no viene de Dios, eso es el enemigo que está tratando de atacarle. Y es curioso que le dice en el versículo 7, le vuelve a mandar el ángel a Jehová y le dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿A qué le suena eso? ¿No le suena a Génesis? Cuando Dios está al final del día y llama a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿qué has hecho? ¿En qué te has metido? Y aquí le dice a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Después del poder que demostré a través de ti, ahora estás corriendo, metido en una cueva, escondiéndote. ¿Qué no es Dios el mismo? Y a veces, mis hermanos, Dios nos habla de esa manera. Dios me ha hablado de esa manera a veces. Y me dice, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Que no soy yo el mismo Dios? Porque todos pasamos por esos tiempos de dificultades en nuestra vida, mis hermanos. Y les dice en el versículo 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraban las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Una vez más. Y saben, mis hermanos, que a veces hay personas que están acostumbradas al show y vienen a la iglesia buscando un show. Esperan ver milagro tras milagro tras milagro en la iglesia, y cuando no lo ven, pareciera que Dios no está aquí. Y Dios aquí le da una lección a Elías muy importante. Básicamente le enseña que Dios habla al hombre de diferentes maneras.
Él puede hablarnos audiblemente, puede hablarnos con maravillas, puede hablarnos con milagros. Y puede hablarnos de una manera tan suave, tan sutil. Sigue siendo el mismo Dios. Aunque venga el viento fuerte, un terremoto, siempre es el mismo Dios. O un viento apacible. A veces Dios quizás nos susurra en el ojo, en el oído y nos dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿No le ha hablado así usted, Dios, a veces? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Yo sigo siendo el mismo. No he cambiado. Y aunque nosotros a veces sentimos: solo yo, Dios, yo soy el único que hago todo, yo soy el único que te busca, yo soy el único que te amo, yo soy el único. Dios dice: no, yo he reservado 7,000 profetas, dice, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Mis hermanos, cuando ustedes o cuando nos encontremos en una situación difícil en nuestra vida espiritual, acordémonos, no estamos solos. Hay otros cristianos, creyentes, que están pasando una situación quizás aún peor que la de usted. Hay pastores en el Medio Oriente en este mismo día que están siendo perseguidos por predicar el Evangelio. Están siendo encarcelados, están siendo golpeados. Sus familias están siendo matadas porque ellos predican la palabra de Dios. Sin embargo, están de pie y están firmes y continúan predicando. ¿Será que el Señor nos está diciendo esta noche: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Versículo 19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora, a mí me parece un poco triste. Desde aquí en adelante usted ya no va a volver a ver que Elías, hasta en el Nuevo Testamento, Dios lo vuelve a usar de la misma manera en que lo usó hasta este momento. Es como que por haber dudado en el poder de Dios, ahora el ministerio de Elías pasa a otro hombre, pasa a Eliseo. Y si nos acordamos y si vemos la historia de Israel, en los jueces eso mismo sucedía. ¿Se acuerda de Sansón? Venía el espíritu de Jehová sobre Sansón, le daba fuerzas, hasta que Sansón empezó a desviarse. El espíritu de Dios se apartaba de él. Y el espíritu de Dios, mis hermanos, en estos tiempos, eso era lo que hacía. Llegaba sobre unos hombres, los usaba poderosamente, y cuando su tiempo estaba cumplido, Dios levantaba a otro. Y para mí, mis hermanos, creo que no hay más castigo, si se le puede llamar así, más grande que ser removido del ministerio que Dios nos ha dado. Es mi temor más grande, que el Señor me remueva de este ministerio que Él me ha dado. Y si usted está en un ministerio, debe de ser celoso por su ministerio, debe de velar por él. Y es interesante que Dios le dice que llame a Eliseo, porque él será su sucesor. Ya Elías ya sabe quién va a ser el que lo suplante. Y cuando encuentra a este Eliseo, lo llama y le dice: ven conmigo. Y Eliseo, ¿qué le dice? Permíteme ir a despedirme de mis padres.
y después vengo y te sigo. ¿A qué le suena eso? Vaya conmigo a Mateo capítulo 17. ¿Qué dije Mateo? Perdón, Lucas. Tengo el libro equivocado. No es Lucas. ¿Marcos? A ver, Lucas 9, perdón. Lucas 9, sí. Era el versículo 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A muchos no les gustan esos versículos. A mí no me gustan, les soy sincero, porque me está diciendo: una vez estés envuelto en un ministerio, es ahí tu responsabilidad. Tú has escogido el servir a Dios, tienes que ponerlo antes de todo. Y es por eso que Jesús dijo que debemos de negarnos a nosotros mismos, es decir, ya no más. El tomar nuestra cruz todos los días y seguirlo. Eso es lo que quiere decir. Y aquí Eliseo le dice a Elías lo mismo que nos dice Lucas: permítame que vaya a despedirme de mis padres y luego te sigo. Y Elías le dice: pues ven. Y a veces, mis hermanos, quisiéramos que, al menos, bueno, yo quisiera, ¿verdad?, que el Señor levantara siervos y que levantara predicadores, maestros, pastores de aquí, de este lugar, ¿verdad?, y de las iglesias en general. Pero no todos tienen el llamado. No todos tienen ese llamado de seguir al Señor y volverse siervos, esclavos de Él. Porque ser un esclavo es dejarlo todo y pertenecer al Maestro, pertenecer a nuestro Señor. De esa manera, Elías escoge a Eliseo para que le siga, y desde ese entonces vamos a empezar a ver a este hombre. Ahora el capítulo 20 nos empieza a hablar otra vez, regresa a hablarnos de Acab en cuanto a los sirios. Si usted leyó estos capítulos, yo espero que los haya leído, se dio cuenta que este rey Ben-Hadad, que era el rey de Siria, se levanta contra Israel y le hace guerra a Israel, pero no lo puede vencer. Y Dios levanta a otro profeta, Micaía, el cual lo usa para hablarle a Acab. Y en el capítulo 21 encontramos ya otra vez al rey Acab. Después de haber ganado la batalla contra Siria, porque Dios todavía no los entrega a los asirios, está aquí el rey y quiere tomar la viña de este hombre que se llama Nabot. Ahora, como rey de Israel, él no podía haber tomado las tierras. Sin embargo, este hombre Nabot rehúsa venderle la tierra a este rey Acab. ¿Se acuerda usted que Dios había dicho que la tierra le pertenecía a él? En Levíticos, Dios dijo: la tierra me pertenece a mí. No lo podían vender. Y Nabot le dice aquí a Acab que no le puede vender la tierra, no le puede dar la tierra porque Jehová lo ha prohibido.
Y está este rey Acab, triste, enojado, y en el versículo 5 vemos a su mujer. Mire lo que le dice. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído? ¿Está tan decaído tu rostro y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en el nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Qué mujer está más astuta, más sanguinaria? Mandando una carta que representaba al rey sellada con el mismo anillo del rey. En verdad, solo porque al rey Acab se le antojó un día tener la viña de Nabot. Quería plantar su propio jardín, estaba a la par de su casa, y como no se la dieron, se puso con berrinche, y esta mujer Jezabel le da la viña. El versículo 13 encontramos que hacen caso, hacen lo que ella dice. Y dice: vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, porque no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrar a Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. ¿Habrá algo escondido para Dios? Nada, absolutamente nada. Mientras que aquí Acab y su mujer tomaron esta viña y mataron a Nabot, Dios lo sabe todo. Y envía a Elías a decirle lo que les va a pasar. Y dice, versículo 19: y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu prosperidad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Y él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos
y a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Dios da un decreto para Acab y le dice cómo va a morir. Ahora, si yo fuera Elías, y gracias a Dios que no soy, ¿verdad? Porque los versículos que siguen me impactan tanto. Dice el versículo 27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Si yo fuera Elías, yo le dijera, Señor, ¿por qué eres tan soft, tan suave, tan bueno? Este hombre ha hecho pecar a Israel, volvió a traer la idolatría, su mujer quiso matarme. ¿Y lo vas a perdonar así nomás de fácil? Solo porque se humilló, se arrepintió. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que Dios no es hombre. Y nosotros podemos verlo como, wow, qué tan fácil es. ¿Somos nosotros tan diferentes? Dios nos ha perdonado de la misma manera. Él ha cambiado nuestra vida cuando nosotros nos humillamos y reconocimos que estábamos en pecado, que le necesitábamos. Dios dijo, ¿has visto a mi siervo? Ponga su nombre ahí, que se ha humillado delante de mí. Ese es el Dios que conocemos, mis hermanos. Dios no ha cambiado. Desde el principio sigue siendo el mismo. Muy bien. Pasamos a ver aquí a este profeta Micaías, que Dios levanta para hablarle otra vez a este rey Acab, pero en realidad espero que usted haya leído estos capítulos. Quiero que pasemos a Segunda de Reyes. Acordémonos que Primera de Reyes y Segunda de Reyes son un libro en sí, y que la secuencia no está dividida hasta que la Biblia fue separada en libros y en capítulos en los años 1500. Hasta entonces estos libros se consideran uno. Muy bien, entonces estamos en Segunda de Reyes. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id, consultad a Baal Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías otra vez, diciendo, levántate y sube a encontrar con los mensajeros del rey a Samaria, y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Este Ocosías es el hijo de Acab, y es el que toma el reino después de su padre, obviamente. La manzana no cae muy lejos del árbol, ¿verdad? De tal palo tal astilla, decimos. Así como era el padre, también son los hijos. Y vamos a seguir viendo que cada uno de ellos hace lo que el padre ha hecho, y sigue en la idolatría. Al punto que ahora estos mismos reyes ni siquiera pasa el nombre de Dios por su mente. Al contrario, cuando quieren saber algo, en vez de llamar a los profetas y preguntarles qué dice Jehová, dice, ¿qué dice Baal? ¿Cómo se llama este Dios? Baal Zebú. Era un ídolo que ellos adoraban también. Y Dios no ve eso con agrado. La idolatría, mis hermanos, lo hemos visto
en toda la historia de Israel ha sido su problema. Hasta hoy en día Israel no acepta el Mesías. La palabra de Dios dice que cuando Jesús vio a Jerusalén lloró. ¿Cuántas veces quise juntarte? Pero ellos no lo vieron, no lo aceptaron como su Mesías. Versículo, ¿dónde nos quedamos? 5. Regresan los mensajeros y le dan el mensaje que le dio Elías. Y el versículo 7 dice: entonces él les dijo: ¿cómo era el varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Ellos le dijeron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías tisbita. Ya Elías tenía una reputación de no dar muy buenas noticias. Ok, desde aquí en adelante encontramos que este hombre manda a llamar a Elías 3 veces y envía 3 capitanes con 50 soldados cada uno de ellos. Y cada vez que ellos llegan, le dicen: varón de Dios, ven con nosotros, el rey te llama. Y Elías les dice: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego y los consuma en este momento. Y ¡fum!, cae fuego y los consume. A los primeros 2, el tercero, más listo, llega y se postra frente a Elías y le dice: ten piedad de mi vida, por favor, soy hombre casado, tengo hijos, ten piedad de estos hombres. Y el ángel de Dios le dice que vaya con él, que no tema. Y Elías va a este rey y le da el mensaje que Dios le ha dado. Capítulo 2. Es un capítulo hermoso y tenemos tiempo para verlo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy tu señor sobre ti? Él respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos 2 se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado Elías y Eliseo, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga contigo. Entonces, antes que yo sea quitado de ti, y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apareció apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en 2 pedazos. Qué interesante. 2 personas hay en la Biblia que no han visto muerte. ¿Quiénes son? Enoc y Elías. Enoc, dice la palabra de Dios, que caminó tanto Enoc con Dios que Dios se lo llevó.
Hay algunos que dicen, caminó tan lejos del mundo y tan cerca de Dios que ya Dios dijo, ya para que regreses, mejor quédate conmigo. Enoc y Elías han sido los únicos dos hombres que no han muerto, que Dios se los ha llevado. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, pero ¿qué vidas tendrían que tener estos hombres para que Dios decidiera sacarlos del mundo? Cuando Jesús oró por sus discípulos, por los 12, dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Dios bien hubiera podido orar por los discípulos, llévatelos así como te llevaste a Enoc y a Elías, llévatelos. Y Dios quizás se los hubiera llevado, pero no fue así. Ahora, en mi opinión, Elías va a volver a regresar a la vida, va a volver a regresar a la tierra. Quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 11, donde encontramos a dos personajes muy interesantes que se levantarán durante la gran tribulación. Dice el versículo 1, Apocalipsis 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devoran a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con la plaga, con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sabe del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sigue diciendo que sus cadáveres van a estar en el público, en la plaza, por 3 días. Yo creo, aunque no nos dice los nombres, por la descripción que nos da aquí, y muchos comentaristas dicen lo mismo, que estos son Elías y Moisés. Aunque Moisés murió, pero el libro de Judas nos da un versículo muy interesante en el cual dice que el arcángel Miguel no se atrevió a conferir contra Satanás mismo cuando luchaba por el cuerpo de Moisés. Lo cual trae una pregunta. ¿Qué de importante tiene el cuerpo de Moisés que Satanás haya querido tomar el cuerpo de Moisés? Obviamente, Moisés y Elías aparecieron en el monte de la transfiguración. Cuando Jesucristo se transfiguró frente a los discípulos, dice que aparecieron Moisés y Elías. Dios ya tenía un plan para Moisés y para Elías. Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ellos regresaron. Moisés volvió a vivir, quizás resucitó, y Elías volvió a regresar a la tierra. Ahora yo no sé qué diría Elías, ¿por qué estoy otra vez aquí? Si ya estaba en el cielo, ¿qué tengo que ver aquí? Porque yo creo que Dios tiene planes para estos dos. Y Elías va a regresar, en mi opinión, durante de estos tiempos. Él ha sido el único que ha orado para detener la lluvia, ha llamado fuego del cielo. Y Moisés ha sido el único que ha convertido las aguas en sangre. Así es de que la descripción nos da una idea que puede ser que sean estos dos personajes. Pero de cualquier manera, podemos ver que son
hombres de Dios. Ahora, yo me he preguntado, ¿qué de diferente o qué diferencia tenían estos hombres que nosotros? Conocemos al mismo Dios. Dios es el mismo Dios que vive y permanece para siempre. Sin embargo, yo puedo orar porque caiga ahorita fuego y puedo garantizar que quizás no sucederá. No porque Dios no pueda, porque bien puede, pero ya no estamos en los mismos tiempos. La diferencia, mis hermanos, es que estos hombres vivían su vida entera dedicados, conectados a Dios. Y cada hombre que Dios levanta en las Escrituras, vamos a ver que tenía algo especial. Eliseo llega el momento donde él va a resucitar también al hijo de esta mujer, de la mujer, se me escapa el nombre, de la mujer, la tsunamita, sí, gracias, la mujer tsunamita, y le dice a su siervo Giezi, le dice, déjala que venga porque ella le está pasando algo y Dios no me lo ha dicho. Imagínense, Eliseo estaba, ¿cómo es posible que Dios haya hecho algo y que no me lo haya dicho? Así de conectado estaba con Dios Eliseo. Esperamos nosotros que Dios nos diga todo lo que va a hacer. Estamos tan conectados para decir, Dios está haciendo algo aquí y no me lo ha dicho, no me lo ha demostrado. Mis hermanos, Dios quiere usarnos de la misma manera que usó a Elías, a Eliseo, a Moisés. Pero ahora tenemos un propósito específico. Es de predicar las buenas nuevas. Esa es la diferencia. Dios ya no va a hacer caer fuego, porque ahora lo único que usted y yo tenemos que hacer es predicar las buenas nuevas de salvación. Es saber quién fue Elías, quién fue Eliseo, qué hicieron, pero ahora ya nada de eso es necesario. Ahora la salvación se encuentra en Cristo solamente y a través de Él. Amén. Mis hermanos, Dios quiera que nuestras vidas reflejen a Cristo y que deseemos cada día servirle de tal manera que Dios nos diga, tú ya no perteneces aquí a este lugar, esta tierra ya no es suficiente para ti, vamos. ¿Cree usted que es posible? Amén. Sí, es posible, si Dios sigue siendo el mismo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a permanecer fieles y a desear ver el rostro de Dios todos los días, así como lo hizo Elías, como lo hizo Moisés, como lo hicieron todos los siervos de Dios. Incline su rostro con nosotros. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias por estos siervos que tú usaste, levantaste.